Puedes sentarte, ¿cómo han estado? Bienvenidos, hola Santi. La palabra de hoy yo la titulé lealtad. Yo voy a hablar sobre eso, sobre la lealtad en esta tarde. Y yo lo voy a hacer utilizando o empezando hablando un poco del libro de Oseas. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas sabemos, o bueno, si alguno no sabe, él fue un profeta, su ministerio fue de aproximadamente 40 años. Y en pocas palabras, en el libro de Oseas nosotros lo que vemos es el amor de Dios hacia un pueblo pecador. Vemos a un Dios que le está pidiendo a su representante, a su ministro, a su hijo, a su profeta Oseas, que se case con una mujer, con una prostituta llamada Gomer. Muy bien. Entonces vemos a un Oseas que se está casando con una mujer llamada Gomer, una prostituta, y la ama, se enamora profundamente. El matrimonio muy lindo, la boda linda, tienen un primer hijo, un segundo hijo, un tercer hijo. Pero resulta y pasa que luego todo cambia y viene un de repente y esta mujer la empieza a ser infiel. Y lo que era ese matrimonio feliz ya no es un matrimonio feliz, todo queda completamente desmoronado. Ella vuelve a la prostitución. Y la Biblia nos muestra, nos enseña que Dios utiliza esta relación entre este profeta Oseas y esta mujer Gomer, y esa mujer Gomer para mostrar cómo somos muchas veces nosotros con Dios, cómo es la relación nuestra con Dios. Deslealtad, ¿por parte de Dios o por parte nuestra? Por parte nuestra, amén. Y el libro de Oseas, te voy a leer capítulo 4, los primeros 6 versículos, dice: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Amén. Y algo que me parece muy fuerte es este versículo 6, dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Cuando el Dios, y de eso quiero hablarte un poco, cuando el pueblo de Dios está siendo destruido, ¿qué significa destruido? Reducido a pedazos, es un daño sumamente grave. Y eso nos sucede mucho a las personas, o nos podemos sentir identificados cuando las cosas simple y sencillamente no se dan. Hacemos todas las cosas en nuestras fuerzas y las cosas no se dan. Sí, creemos en un Dios, sabemos que hay un Dios, estamos orando, pero simple y sencillamente hay mucha confusión, no hay claridad sobre cuál es la dirección correcta, cuál es el camino, no hay una visibilidad clara. Todo se ve borroso, todo se ve nubloso. Oramos desde la ignorancia porque oramos mal. No porque Dios se haya ido, porque Dios siempre está. No porque su amor se haya apagado, su amor permanece firme, Él es inmutable. Lo aprendemos en la palabra. No porque Él se haya quedado sin fuerza, Él es la fuerza. Amén. Dice la Biblia que es porque su pueblo está a falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De Dios. Conocimiento en su palabra. ¿Y qué nos confirma esto? Que simple y sencillamente creer en Dios no es
suficiente. Porque a veces decimos no, o hemos conocido personas, porque yo sé que aquí ya estamos más maduros espiritualmente, amén. Porque a veces conocemos a personas que dicen, no, yo creo en Dios, yo sé que Él me ama, yo sé que Él me acompaña en todas partes, yo sé que Él está presente, yo sé que siempre que yo oro, Él me está escuchando. Pero y entonces la situación sigue mal y mal y mal en peor, y estamos haciendo todo y damos la milla extra y nos esforzamos y buscamos hacer las cosas siempre con excelencia y lo oramos, Señor, yo estoy haciendo esto, estoy en este trabajo, yo quiero un ascenso, yo quiero mi empresa, yo quiero el negocio, yo quiero el ministerio. Pero la Biblia es clara, nos está diciendo, mi pueblo está siendo destruido. ¿Por qué? Porque no me conoce. ¿Y cómo conocemos a Dios? Leyendo la palabra de Dios. Conocer a Dios es igual a leer su palabra. Y yo sé que como personas, como cristianos, como jóvenes, en algún momento de la vida en nuestra boca ha salido, me parece aburrido leer la Biblia, ¿verdad? Es que no la entiendo. Es que muchas veces se contradice. Es que ya no sé qué hacer, yo no sé por dónde empezar. Ya me la leí toda, ya yo hice este estudio, este plan de la Biblia, ya me la leí toda en un año. Y ahora que no entiendo, sigo sin entender. Escuchar la palabra de Dios es escuchar la voz de Dios. Dios es vida, Él es la Biblia. Pero yo tengo una pregunta con lo que acabamos de leer. ¿Quién es o quiénes son los responsables porque nosotros conozcamos a Dios? ¿Nosotros mismos? ¿A quién le está hablando Dios aquí? ¿A quién está siendo responsable? Aquí en esto que nosotros leímos, al profeta Oseas. ¿Está siendo Dios responsable al profeta Oseas? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. ¿Está siendo responsable al profeta Oseas? Claro que no. ¿Nos está hablando a nosotros? Claro que no. Lo voy a repetir. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Entonces vuelvo y te pregunto, ¿quién es el responsable de que nosotros conozcamos a Dios y conozcamos su palabra? Los sacerdotes nos están diciendo. ¿Y qué representa el sacerdote hoy? Ese representante de Dios, ese ministro, los pastores, la persona que se para a predicar, a quien Dios le da ese llamado y le dice, ve y evangeliza, ve, haz ese apostolado, haz ese discipulado, predica las buenas nuevas, cuida de mis ovejas, profetiza, no te quedes callado, pues aquí hay mucho pueblo que todavía me pertenece. Le está echando la culpa a los sacerdotes. Está diciendo, ellos desecharon el conocimiento, los sacerdotes son los responsables de la enseñanza. El ministro, ¿cuál es la responsabilidad del ministro? No es pararse aquí y verse bonito, cantar bonito, orar bonito. Su responsabilidad es presentarle al pueblo de Dios. Di, yo, la ovejita, levanta tu mano, yo, la ovejita, es responsable de presentarnos a nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo mover el corazón de Dios? ¿Qué puedo hacer para activar un milagro sobrenatural en mi vida? Porque lo escucho, lo leo, lo veo, pero no lo vivo. ¿Quién me presenta eso? Hay personas a quien Dios nos está diciendo en la Biblia que escoge especialmente para eso. Ellos son los responsables de presentarnos a Dios y lo hacen como a través de su palabra.
Entonces, si nadie nos enseña la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a conocer? Si no conozco a Dios, repítelo, si yo no conozco a Dios, estoy destinado a la destrucción. Y volvemos entonces otra vez al versículo 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y yo quiero que donde estés tú te imagines, porque la Biblia dice que como ministros, que como pastores debemos rendirle cuentas a Dios de cada una de las personas, cada una de esas ovejitas que Él nos entrega. Imagínate a Dios preguntándole a los pastores: Pastor Fabián, ven acá. Yasmina, ven acá. Yo te entregué, les di una iglesia, Soplo de Vida, ¿se acuerdan? Esa que quedaba en la séptima con 124, ¿tú te acuerdas? Y ellos, sí, Dios, nosotros nos acordamos. Y yo te llamé a ti profeta, te aparté desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Como profeta a las naciones te llamé, te escogí. Y a él yo te llamé como maestro. A los dos los llamé también como pastores de ovejitas. ¿De quién? De Luchi. Y te entregué por ahí una Male, y a un Santiago, y a una Sofi, y a un Samuel, y a una Shania también. ¿Qué pasó con ellos? Porque deben dar cuentas, ¿verdad? ¿Qué hicieron con esas ovejitas que yo les entregué? Y entonces viene el pastor: bueno, Dios, a nosotros nos dieron una palabra que se iba a levantar muchos empresarios, muchos emprendimientos, empresas. Así que yo organicé un congreso de emprendimiento. Y yo traje a un muchacho que hablara de finanzas personales. Y yo traje a otro señor de la misma congregación que hablara de inteligencia artificial, porque es lo que está ahora. Y hablé a otro para que enseñara cómo prosperó en su negocio. Y yo mismo escribí un libro y hablé de mayordomía, y hablé del ahorro, y hablé de herencia. Hablé de la buena administración, de la importancia de la planificación. Amén. Yasmina, ¿y tú qué hiciste con las ovejitas que yo te entregué? Con cada promesa que yo declaré sobre la iglesia, el Soplo de Vida, sobre cada persona. Bueno, Señor, yo en el 2025 hice un congreso de mujeres. Y yo traje unas predicadoras espectaculares. Y yo les enseñé a esas mujeres, porque lo aprendí, que tú no solamente estás para sanarnos, que tú no estás solamente para levantarnos, para recordarnos que somos hijas de Rey de Reyes, sino que somos portadoras del reino, que somos luz en medio de la oscuridad, que estamos llamadas a edificar nuestra casa, a levantarla, a alimentarla con alimento físico, sí, pero también con alimento espiritual, leche no adulterada. Y les recordé que por eso deben tener mucho cuidado con cada palabra que sale de su boca, porque ellas no se dejan influir, no se dejan influenciar, ellas influyen, ellas imparten, ellas declaran, ellas profetizan sobre su casa. Amén. Y entonces viene Dios: ¿qué más? Fabián, ¿qué más? No, discipulado también. Yasmina, ¿qué más? No, activación ministerial para los servidores, y se les enseña a orar, a predicar sobre los ministerios, que es un maestro, un pastor, un profeta, los dones y los talentos. ¿Para qué? Para que sean activados. Por eso se llama activación ministerial. ¿Y qué dice Dios ahí? Dios pone una sonrisa gigante, ¿verdad? Porque lo están haciendo excelente. Ellos están cumpliendo con la palabra. Nuestros sacerdotes, nuestros pastores, nuestros representantes, nuestros ministros, enseñándonos a levantarnos, no solamente Dios te ama, no solamente cree en Dios, sino a la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y Dios sonríe porque lo están haciendo bien, nada ha sido en vano. Pero y entonces ahora venimos nosotros, los que recibimos, y las ovejitas. ¿Y nosotros qué? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, mira, yo en esta tarde no vengo a darte herramientas, no vengo a decirte arrepiéntete de tus pecados, yo no vengo a decirte ayuna, haz más vigilia, intercede, léete todo el libro de Oseas. No. ¿Cuál es el título de la prédica? Lealtad. Lo que yo vengo a decirte, mi mensaje para ti en esta tarde es ser leal a Dios, a las promesas que Él ya ha declarado sobre tu vida. Porque a veces no los vemos y nos desesperamos. Y Señor, yo quiero una palabra. Y Señor, dame la estrategia. Y ya no las han dado. En activación ministerial, en el discipulado, en el congreso de emprendimiento, en el congreso de mujeres. Las herramientas ya están.
No de pronto para dentro de 20 años, 25, para hoy, para este tiempo. Las herramientas ya no las dieron. Mi mensaje para ti en esta tarde es: debemos ser leales. ¿A quién? A Dios. Lo que Él te prometió, la palabra que sobre tu vida declaró, donde Él te puso. Mi llamado para ti, mi invitación para ti en esta tarde es: ser leal en la universidad donde estás, en la carrera en la que estás, en el trabajo donde estás. Sé leal a tu jefe, sé leal en tu casa, sé leal en tu iglesia, en la promesa que Él ha declarado para ti, porque escrito está: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Acaso alguna vez habló y no actuó? ¿Acaso alguna vez prometió y no cumplió? Donde tú estás, de pronto no ves todo lindo, de pronto no ves todo perfecto, pero es donde Dios quiere que tú estés en este tiempo. Algo de donde tú estás va a enseñarte lo que tú necesitas aprender, lo que Dios quiere que tú aprendas para poder llevarte al próximo nivel. Mira, cuando nosotros vemos la historia de Samuel, ¿quién fue Samuel? Fue un profeta, no cualquier profeta, un profeta extraordinario. Él fue grandes ligas, mejor dicho, profetas de profetas. Y él nació como a partir de un voto que hizo su mamá Ana. No podía tener hijos y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Yo voy a hacer que él te sirva desde el primer día no, porque estaba bebé, pero voy a hacer que él te sirva a ti. Y Dios le cumplió, y ella se mantuvo firme a su promesa. Ana se mantuvo fiel, Ana se mantuvo leal. ¿Y qué significa leal? Compromiso profundo de corazón. La lealtad no depende de la emoción, permanece sin importar lo que esté pasando. ¿Y quién terminó siendo Samuel? El profeta Samuel, último juez de Israel. La persona, el ungido, el representante de Dios, ese ministro a quien Dios escoge para que unja los primeros 2 reyes de Israel, que fueron ¿quién? Saúl, y después ¿quién? David. Amén. Pero ¿cómo fue el crecimiento de Samuel? Con Elí, con el sacerdote. Un Elí que de pronto había un desenfreno extraordinario en su casa con sus hijos, no ponía límites, no enseñaba, no los corregía debidamente. Y de pronto Samuel vio eso y no, esto como que no me cuadra. Pero Samuel se mantuvo firme. ¿Y qué le enseñó Elí? Algo tan importante para todo cristiano. Le enseñó a escuchar la voz de Dios. Porque él al inicio la confundía y pensaba que era Elí. Y Elí, en su conocimiento, porque las personas que están como autoridad nuestra tienen el conocimiento que nosotros necesitamos en este momento, en este tiempo, le dijo: no soy yo, es Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Afina tus sentidos. ¿Qué le enseñó el profeta Elí en medio de todo el desorden de su casa con sus hijos? Le enseñó a escuchar la voz de Dios al profeta Samuel. Le enseñó a servirle, a obedecerle, a que debe decir y hacer lo que Dios diga, aunque el mensaje sea difícil y el mensaje sea duro. Porque recuerdan esa profecía que él mismo le tuvo que decir a Elí: tus hijos se portan demasiado mal, van a morir, no va a haber descendencia en tu casa, en tu linaje, no va a haber descendencia. Y qué duro es decir eso, pero Elí, eso fue lo que le enseñó: sé fiel a Dios, sírvele, sé leal, sé obediente, aunque el mensaje sea muy duro. ¿Qué más le enseñó el sacerdote Elí al profeta Samuel? A llevar una vida, un estilo de vida que represente lo que nosotros hacemos en intimidad con Dios. Es decir, ser representantes de Dios en todo momento y en todo lugar, sin importar lo que esté sucediendo. Mi invitación para ti en esta tarde es: sé leal a lo que Dios te prometió. Sé leal donde Dios te puso hoy. La figura que tú tienes de autoridad, llámese pastor, llámese profesor, llámese jefe, llámese supervisor, llámese mamá, papá, llámese abuela, tiene lo que tú necesitas en este tiempo. Mira, de pronto tú no te das cuenta, pero vengo a decirte, lo estás creciendo. Aún en medio de la dificultad, de lo que no entiendes, de lo que no comprendes, de lo que no compartes, estás creciendo, estás siendo procesado. No es en vano.
ese lugar donde debes estar en estos momentos, cuando ya hayas cumplido tu tiempo ahí, o Dios va a mover a una de esas personas o te va a mover a ti y a mí. Amén, ¿verdad? Lo vemos en Jesús también. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39 dice: y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Y qué estamos viendo? La Biblia nos muestra a un Jesús. De pronto nosotros pensamos en Jesús: ay, sí, mi Salvador, el que dio su vida por mí, cuánto amor, aquel que nunca pecó, aquel que sanó, que hizo tanto milagro, que levantó tanto a discípulos, que dijo yo me voy, pero nos dejó un regalito espectacular llamado el Espíritu Santo. Pero quiero recordarte que también vemos la palabra, nos muestra, nos describe a un Jesús triste, que pasó cosas que humanamente nadie hubiese querido. Y él sanaba y la gente ni le agradecía. Sanó a 10 leprosos, volvió uno, un samaritano. ¿Y dónde están los otros 9? Se preguntó Jesús. Y vemos a un Jesús que con una profunda tristeza, con un profundo dolor, cuando se enteró de la muerte de Juan el Bautista, su primo, el que le preparó el camino, que por tanto tiempo habló y predicó de él, con tanto amor, con tanta pasión. Vemos a un Jesús que tuvo que enfrentar fuertemente tantas críticas, tanto rechazo, cuando se dio cuenta de que Lázaro había muerto, por parte incluso de sus propias hermanas. Vemos a un Jesús que fue rechazado en su propia casa, en su propia familia, que tuvo que enfrentar la muerte de su propio padre. Y sin embargo, él siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. Y entonces ahora estamos viendo a un Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, donde él le dice muy humanamente, porque es muy de humanos a Dios: esto duele, y lo que me va a venir sé que duele más. Si es posible, quítalo, quita este sufrimiento de mí. Sin embargo, ¿qué le dice él? Yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces Mateo capítulo 26, versículo 39 dice: él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no quiero que se haga tu voluntad, sino la mía. Y nuevamente, que estamos viendo lealtad. Te repito la definición: es un compromiso profundo de corazón. La lealtad no depende de la emoción, permanece sin importar lo que esté pasando. Y con esta vida de Jesús yo te digo: cuidado. No sé si escucharon a Samuel, pero él dijo: estamos en el mes de octubre, y proféticamente, que representa nacimiento y embarazo de promesas. Y entonces nos ponemos felices: ya se va a cumplir mi promesa, lo que por tanto tiempo venía esperando, lo que tanto le había clamado a Dios, que Él me había confirmado. Por fin, ahora mes de octubre de 2025 se va a cumplir. Y entonces nos quedamos sentados simplemente esperando el cumplimiento de la promesa, esperando el milagro, ¿verdad? Y no pasa, y no pasa, y no pasa. Y uno queda: bueno, ¿y entonces qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Teniendo en cuenta ahora la historia de Jesús, lo que pasa es que se nos ha enseñado muchas veces que todo lo que viene de Dios trae paz. Y entonces lo que no nos da paz, la situación que no nos da paz, hasta la persona que no nos da paz, empezamos y ¿qué hacemos? Reprendemos, intercedemos, echamos, cancelamos fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y no es tan así. Sí es cierto que lo de Dios trae paz, pero hay situaciones en donde para recibir esa promesa, en pocas palabras, hay que guerrearla, hay que lucharla. Para llegar a ese nuevo nivel hay que ser procesados, y en medio de ese proceso vamos a estar en un desierto y vamos a atravesar muchísimas pruebas. Y eso no se siente así como paz, ¿verdad? Eso no se siente tan de paz. Pero no quiere decir que eso no venga de Dios, no quiere decir que Dios no esté ahí, no quiere decir que Dios no esté en el asunto. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esto pasa, escúchame muy bien, esto pasa mucho más seguido de lo que nosotros quisiéramos. Muchas veces pensando
que es Satanás, que es el enemigo, nos encontramos reprendiendo al mismo Dios. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Ahí es donde entra el discernimiento, la intimidad con Dios. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Viene de ti o esto no viene de ti? Para recibir la promesa, el cumplimiento de ese propósito que Dios tiene con nosotros, muchas veces hay que pasar por pruebas duras. Pero así como dijo Jesús, que vamos a decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por más que duela, por más que cueste, amén. Job le dijo a su esposa: ¿acaso voy a aceptar solamente lo bueno que viene de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿A quién le dijo eso? A su esposa. Estaba en una situación mega difícil, situación difícil a nivel económico, en su salud, en sus hijos, con sus amigos, absolutamente todo. Se había perdido. Él estaba siendo fuertemente probado. Pero ¿qué es lo que sucede? Así como Job, muchas veces nosotros nos sentimos fuertemente probados. Pero cuando nosotros leemos el primer capítulo de Job, versículo 8, dice: entonces el Señor le preguntó a Satanás, porque era una conversación entre ellos dos: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Ahora, ¿cómo se relaciona o cómo se parece esto en nuestras vidas? Porque es que eso que Dios le dijo a Satanás lo sabemos nosotros, porque leemos la Biblia, porque tenemos la palabra, ¿verdad? Pero eso no lo sabía Job. Job solamente estaba viendo problema por aquí, problema por allá. Y él decía: pero si yo quemo sacrificio, pero yo siempre estoy orando, pero si yo no hago nada malo, pero si yo me mantengo apartado del mal, ¿qué pasa? Y él veía el problema y las malas noticias, y tus hijos murieron, y tu ganado, tus tierras, pasó todo esto, y tu esposa y tus amigos. Y él: pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Una agonía total, impresionante, como a veces nos sentimos, ¿verdad? Pero si yo me estoy congregando, yo estoy leyendo la Biblia, yo eestoy orando, yo me estoy portando bien, Señor, te empezaste a servir. Y por allá está Dios, orgullosísimo de ti, ¿verdad? Porque la prueba no es por castigo, no es porque estés haciendo las cosas mal, no es porque estemos haciendo las cosas mal. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Y vengo a decirte: mantente firme, mantente fiel, mantente leal a Dios, a sus promesas, porque Dios está orgulloso de ti. Yo no sé si alguien te lo ha dicho o no en estos días, pero lo estás haciendo muy bien. Pocas palabras, ese es el mensaje que yo tengo para ti en esta tarde. Lo estás haciendo más que bien. Que tú humanamente estés viendo que las cosas no se estén dando, que la persona que tú querías no haya reaccionado como tú hayas querido, que la promesa no la veas materializada en estos momentos, no quiere decir que Dios no esté obrando. Que estés viendo problemas por aquí, te toca apagar incendio por allá, no quiere decir que no estés haciendo las cosas bien. Y vengo a decirte: mantente leal a Dios. Pues escrito está: Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Alguna vez habló y no actuó, alguna vez prometió y no cumplió. Mantente leal, porque Él es leal y está muy, muy, muy orgulloso de ti. Sigue haciendo las cosas bien, no pienses en retroceder. Sigue haciendo las cosas con excelencia, dando la milla extra, porque Dios está presente, y así como está orgulloso de Job, también lo está de ti. El proceso va a pasar, la situación va a pasar, la recompensa, la bendición, lo que tú estás anhelando, ten por seguro que lo vas a recibir. Dice la palabra, aunque tarde un poquito más, pero ahí viene. Amén.